Saludos amigos de Tiempo Medido, el programa de nuestro buen amigo Orión Mejía, quien se encuentra fuera del país y me ha pedido, que a quien les habla, Pedro Cava, ejercer una especie de emergente durante se mantenga su ausencia. Amigos, como Orión les acostumbró a ustedes, aquí en Tiempo Medido vamos a hacer una especie de introducción de eventos que están en proceso. El primero de ellos, sin duda alguna, es el inicio de la serie final del béisbol profesional de la República Dominicana esta noche a las 7:30 en San Pedro de Macorís, en el estadio Tetelo Vargas. Las Estrellas Orientales, que ganaron el todos contra todos, se reciben a los Gigantes de San Francisco de Macorís. Los dos Macorís confrontados. Pudiera haber sorpresas muy agradables para todos los fanáticos, tanto para los orientales, para nosotros los que gustamos del buen béisbol. Y es que Fernando Tatis y Miguel Sano pudieran estar incluidos en la escuadra oriental, lo que le daría un altísimo potencial al equipo oriental de competir con un equipo como el de los Gigantes, que ya tiene grandes bateadores en su alineación, que jugaron prácticamente todo el torneo, que por tanto están en tiempo, que es lo que pudiera estarse interrogando cualquiera que conozca de béisbol acerca de Fernando Tatis y de Miguel Sano, en el caso de que se incorporen a la escuadra de los orientales. Se dice que por ahí tienen también un pitcher en reserva que pudieran también incorporarse. Todos son petromacorizanos, son cocolos y de origen o cercanos a familias cocolas. Por tanto, lo que van es a reforzar su región y su equipo, que se ha constituido en los últimos años en uno de los equipos a vencer aquí en la pelota dominicana. Estamos convencidos de que las Estrellas Orientales van a dar, porque así lo demostraron, mucha agua que beber, que los Gigantes del Cibao constituyen, eso, en San Francisco de Macorís, constituyen una de las escuadras mejor estructuradas desde el punto de vista ofensivo, una tremenda defensa también, y que aquí va a haber una serie final bastante pareja. No obstante los ingredientes novísimos que significan Fernando Tatis y Miguel Sano con las Estrellas Orientales. Así que el mejor béisbol de toda la región centroamericana y de caribeña, incluyendo México, está en su etapa final, que es el dominicano. Es un 7-4, como todos sabemos, la serie viaja de una sede a otra, o sea, esta noche en San Pedro de Macorís, mañana en San Francisco de Macorís. Es una serie del campo, como le dirían los capitaleños, que se quedaron fuera de juego, o que sus equipos, Licey y Escogido, quedaron descalificados en el camino. Las Águilas Cibaeñas estuvieron peleando también hasta el final, tan aguerridas como son, pero cayeron prácticamente la recta final del todos contra todos. Así que bienvenidos a todos los que nos gusta el béisbol, porque todavía esto no se acaba. Y acuérdense que después de la serie final del béisbol viene la serie del Caribe, que también se va a celebrar aquí en el país, en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, que va a ser en estos días, va a ser mejor acondicionado para ser el hogar de los equipos campeones de Centroamérica y Caribe que vengan a disputar aquí la serie del Caribe en nuestro país. O sea que tenemos béisbol para rato en todo este mes de enero y parte de febrero. Otro tema que quería tratarles es, se han dado a conocer las cifras redondas relativas al tema del COVID. Ayer se sacó en claro que el sistema de salud
del Estado Dominicano tiene registrados 498,000 personas que dieron positivos al COVID. Perdón, se examinaron 498,000 y de esos 450,000 fueron recuperados. De manera que ha sido bastante eficiente la recuperación. El primero de marzo, que fue cuando inició del 2020 esta pandemia, desde entonces acá han fallecido por efecto del COVID registrados 4,268. Se han procesado 2,783,000 pruebas de laboratorio, con 2,285,000 descartadas, lo que da un promedio ayer, de los últimos días, de 19,47. Sin embargo, ayer, por ejemplo, se registraron 4,000 positivos, que fue un 38,52. Pero el promedio de las últimas 4 semanas, que es cuando decimos que está la quinta ola en buenas, el promedio es 29%. La red hospitalaria del Estado tiene 910 camas COVID ocupadas. En cuidados intensivos de esas 910 hay 225, 38%. En tratamiento normal, o sea, sin entubar, sin llevar a una situación de emergencia, están 268. Estas son las cifras actualizadas de la pandemia en este momento. Por cierto, que quería comentarles a ustedes 2 aciertos del gobierno que no han sido suficientemente reconocidos. Lógicamente, la oposición es muy tacaña en eso. Hay otros sectores también que se comportan de esa manera. El primero de esos aciertos fue que el Estado Dominicano, cuando se dio cuenta que el turismo, si no hacían algo espectacular fuera de lo común en la región, iba a ser igualmente traumático para la economía en el año 2021, como lo fue en el 2020, que se redujo prácticamente a cero. El gobierno creó entonces un programa de incentivos que incluyó un seguro de salud a la entrada del país, que le garantizaba a todo visitante que si enfermaba de COVID, el Estado iba a cubrir todos los costos. Incluyó una disposición administrativa interesante. Primero, chequearlo en el mismo aeropuerto para ver si habían llegado con enfermedad. Y si le habían llegado con la enfermedad, simplemente se le aislaba. No es que se le devolvía, se le aislaba. Se le sometía a la cuarentena famosa. Pero en segundo lugar, se dispuso que los hoteles crearan zonas especiales dentro del mismo hotel para los que estuvieran infestados de COVID. De manera que no estuvieran en contacto con el resto que estaba libre de la enfermedad. Todo eso fue creando, eso fue a inicios del año 2021, fue creado un ambiente tal que al final de 2021 ya la República Dominicana había recuperado poco más del 50% de la cantidad de turistas que visitaron a la República Dominicana en el último año normal, que fue el 2019. O sea, cerca de 5 millones de personas visitaron el país en el año 2021, lo que constituyó un éxito reconocido incluso por varias instituciones. De eso vamos a hablar en un momentito. El otro gran éxito, que muchos dicen que fue un juego de lotería que le salió, o sea, que el Estado apostó en una lotería y salió premiado. Sin embargo, es otra la razón. Es que el Estado dispuso, adelantándose a todas las naciones de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos, que se aplicaba la tercera dosis como refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
Hasta ese momento, lo que se tenía por seguro era que con 2 dosis era suficiente para mantenerse a distancia de la captura del virus. Sin embargo, ya habían países que muy adelantados en el proceso de estudiar el comportamiento del virus, que estaban seriamente estudiando la posibilidad de una tercera dosis de refuerzo, distinta a las 2 primeras que se habían aplicado. En el caso nuestro, las 2 primeras eran Sinovac, la China, pero las autoridades nuestras identificaron que si tomábamos una Pfizer, que tiene por cierto mayor capacidad de protección que la Sinovac, se aplicaba el refuerzo ideal, y que por tanto la República Dominicana iba con esa población que se incorporase a la tercera vacuna a incrementar la protección. Nosotros tenemos un poco más de 5 millones de personas que tienen de 2 vacunas. Hay un poco más de eso que solo tienen una vacuna. Entonces, más de 5 millones son candidatos a una tercera vacuna, que por cierto el gobierno cuando la anunció y la puso a disposición del público, todo gratis, de la característica del país, que todo es gratis, les advirtió que eran prioritarios para esa tercera dosis los mayores de 65 años y también los que tuvieran alguna enfermedad que pudiera habilitar al COVID y darle mucho más eficiencia dañina en el cuerpo de que recibiese el virus. Bueno, eso se aplicó, pero más luego se dijo que todo el que tenía 2 vacunas debía aplicarse una tercera como refuerzo. Creo que eso ha incrementado notablemente la vacunación con la tercera vacuna y que nos fuimos adelante, porque luego ya prácticamente en todas partes del mundo se entiende que una tercera vacuna es necesaria y se la están aplicando. Ahora bien, hay que también decir que eso tuvo un efecto, en cierto modo, confuso en el país, porque alguna gente entendió que si con la tercera vacuna, que si el esfuerzo del Estado ahora era la tercera vacuna, había dejado de prestar suficiente ayuda a quienes procurasen la segunda. Y por eso usted vio con un comportamiento realmente inexplicable, y era el ausentísimo en los centros de vacunación, que nadie entiende, porque incluso se está dando con los que tienen una sola vacuna, una sola dosis, y eso no es correcto. Lo primero es que el que tiene una dosis no está protegido más que parcialmente y en un porcentaje muy reducido. Y lo segundo es que aún teniendo 2, ya se recomienda una tercera. O sea, que los poco más de 5 millones que no tienen más que una dosis están demasiado expuestos a que la enfermedad le llegue. Y los que tienen 2, que sepan, están mucho más seguros con una tercera, porque si le da, y ya ustedes saben que el Omicron no respeta que usted esté vacunado, le da como quiera, pero si le da, no lo lleva a posiciones graves. Le da con dolores de cuerpo, de cabeza, con algún malestar, pero no lo lleva a cuidados intensivos. Al que tiene 2 o 3, pero al que tiene una sola, lo puede llevar a cuidados intensivos. Y el que no tiene ninguna, eso sí está en peligro. Entonces esa es la situación que estamos afrontando. Pero creo que es un mal servicio a la población criticar al gobierno porque decidió, antes que todos, incluyendo Estados Unidos, aplicar una tercera dosis de refuerzo, porque eso es lo que están haciendo todos. Es más, hay quienes dicen que fue que jugó a la lotería. No, fue que las autoridades de salud dominicanas y el gobierno se mantuvieron en contacto con las autoridades mundiales más acreditadas, tanto de Estados Unidos, de Europa y de Israel en particular, para informarse si era necesaria la tercera dosis. Y esas autoridades de salud de esos países, que les digo,
le dijeron que sí. Lo único que ellos la tenían en proceso de adopción. En el caso nuestro, prácticamente coincidimos con Israel, y es ahora, hace apenas unos días, cuando los Estados Unidos y Europa decidieron también aplicar una tercera dosis de refuerzo. Pero esas son de las cosas que pasan en nuestro país. Dicen que el gobierno jugó la lotería y se la sacó. No, el gobierno fue como cualquier otro que procura lo mejor para su país, previsor. Y creo que eso debemos reconocerlo todos. Bueno, hay temas gruesos que yo he sugerido para esta ocasión y que probablemente el control máster ayude a también a que ustedes lo perciban mejor. Quería hablarles del esfuerzo que cerró el gobierno luego de meses de contacto con instituciones del sector agropecuario, de investigación incluida, de financieras, tanto públicas como privadas, y de los propios productores, todos relacionados con el Valle de San Juan de la Maguana. Desde hace mucho tiempo, al Valle de San Juan de la Maguana se le ha llamado el granero de la región, el granero del Caribe. ¿Por qué? Porque ninguna otra nación de la región cuenta con un valle a unos 430 metros de altura, que por cierto le facilita un clima ideal, siempre fresco, con tanta fuente de agua. Parece que por ahí pasa el río San Juan, el Yaque del Sur, una cosa sorprendente, la cantidad de agua de que dispone la provincia de San Juan. Y por tanto el valle, su valle, la provincia es una de las más grandes del país, pero el Valle de San Juan tiene, desde que se construyó la presa de Sabaleta y un sistema de riego que se alimenta de ella, el Valle de San Juan debe tener entre 350 a 400.000 tareas bajo riego. De las mejores y más fértiles tierras del país, todas planas. Oigan de qué estamos hablando. En una reunión reciente, el presidente de la República presidió un encuentro de todas las instituciones agropecuarias, incluidas los bancos relacionados con la agropecuaria, en este caso, Banco Agrícola, el Banco de Reserva, el FEDA y demás, las instituciones de investigación, el CODIAF, el IDIAF, y todo el sector agropecuario organizado, agricultura, Instituto Agrario, INDRI, y se anunció allí un programa de acción para una inversión en los próximos 3 años de 2 a 4 mil millones de pesos, que tiene como resaltables las siguientes obras: un contraembalse en Sabaleta que le posibilitaría añadir unas 100 a 150.000 tareas nuevas a las que ya están bajo riego, que, como todos ustedes comprenderán, con un sistema de canales específico para esa nueva disponibilidad de agua. Una decisión trascendente, y es que ya el Valle va a abandonar el sistema de agua, de riego por inundación, y solo se va a aplicar el sistema de riego por goteo, quizá en algún lugar por aspersión, que es mucho más controlable que la inundación. Y el goteo, como ustedes saben, tiene la ventaja de que usted le manda el agua al cultivo, pero dentro de esa agua van los nutrientes, porque va por una tubería previamente colocada de material sólido, bastante sólido, que con abertura en cada lugar indicado va soltando el agua por goteo, pero con los alimentos, los nutrientes dentro del agua, lo que elimina varios pasos en el cultivo. Por cierto que eso es muy económico. Eso por un lado. Por el otro, con un análisis actualizado de lo que son los cultivos indicados para el valle. El valle se creyó por mucho tiempo, y de ahí la imposibilidad de que pudiera dar
con una solución productiva que fuera suficientemente económica, rentable para todos sus cultivadores, se creyó que era productor de arroz. Se puso a inundar parcelas de arroz en una zona alta, muy alta ya, 430 metros por encima del nivel del mar, es muy alta para cultivar arroz. Cultivan allí habichuelas, que es un cultivo de ciclo corto, que por cierto es probablemente el más indicado para el valle, porque como el valle es fresco, bastante fresco, a la habichuela no le gusta el calor, y tiene agua, la cosecha de habichuelas del Valle de San Juan son las mejores del país y son las únicas que deben hacerse, porque en otros sitios cultivar habichuelas, como por ejemplo en las laderas frías de montaña, es contrario a la mejor conservación de la tierra y al ambiente. Casi siempre se hace desmontando bosques para sembrar habichuelas que solo se cosechan una vez, porque las laderas de montaña son pobres, son suelos pobres y en deterioro porque están en laderas. Entonces, sí, se puede seguir sembrando habichuelas, que es un cultivo de ciclo corto, combinándolo con otros cultivos. Es probable que allí también se cultive maíz, en proporción que el valle resista. Porque otra de las cosas que se han dicho, verdades a media, de que el valle puede, sembrado entero del maíz, pudiera suplir la demanda nacional. La demanda nacional del maíz son 1.250.000 a 1.350.000 toneladas métricas al año. El valle entero, sembrado de maíz, te puede producir un 10% de eso, o menos. Entonces eso es confundirse con la verdad. Otra cosa que se decidió es que el valle, por la altura que tiene, es excelente para invernaderos, para cultivo de vegetales chinos, que son tan demandados, para otros vegetales que se pueden cultivar en invernaderos. O sea, que haciendo un estudio específico de la calidad del suelo, de la calidad del clima, de la garantía de agua, usted puede convertir al Valle de San Juan de la Maguana en un modelo de agricultura moderna, la que necesita el país, en la que se use racionalmente el agua, se siembren los cultivos adecuados y se les saque provecho a las características del suelo, no lo que se le ocurra a cualquiera. Entonces, esto es muy importante, pero falta un problema por resolver. En San Juan existe más de 30 asociaciones de productores, que son los que mandan allí por muchos años, que tienen una influencia enorme y una capacidad de chantaje extraordinaria, que han sido favorecidos por muchas décadas con cultivo de la tierra a costa del Estado, con préstamos que regularmente se les perdonan del Banco Agrícola y del FEDA, y con muchísimos tratos especiales. Ya eso no puede ser. O se asocian en cooperativas y adoptan un programa de siembra que sea el indicado por las autoridades, o no participan del crédito. Y eso es lo que tiene que establecerse allí para que el valle sea una entidad productiva garantizada y para que sea un modelo a replicar en todo el país. Porque lo que se haga en el valle, que es una agricultura moderna, lo que llaman agricultura de precisión, que es como se estila en todas partes del mundo, pudiera ser el ejemplo a seguir en muchas otras regiones, donde al igual que en San Juan de la Maguana, se ha estado desarrollando todo tipo de iniciativas de cultivo sin que responda a la racionalidad, a las características del suelo y clima, que son las que van a determinar todo esto. Mientras tanto, a mí me parece que el gobierno, que ha dicho que va a repartir títulos de propiedad en San Juan, que lo haga condicionando al que recibe el título, tiene que estar asociado. Y asociado con vista a constituir empresas cooperativas que sean garantes de recepción de préstamos para que lo paguen. Para que lo paguen. Y sean entidades productivas de verdad y se dediquen al cultivo. Eso es lo que queríamos decir en esta primera parte.
yo creo que llegó el momento de hacer un acto, pasar unos mensajes y regresamos. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Gaby Rose le damos la bienvenida a una Navidad bonita, cargada de detalles y regalos para llevar abrazos en forma de nuestras cositas bonitas. Ven a visitarnos en la avenida Rómulo Betancourt, 1306, Plaza Bellavista Center, segundo nivel. Síganos en las redes, Gaby Rose RD. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Regresamos con ustedes en tiempo medido de don Orión Mejía, aquí sirviendo de emergente, les habla Pedro Cava. Miren, hay un tema que creo que debe ser objeto de la mayor atención por todo el país, pero fundamentalmente por la región del Cibao y específicamente por la provincia de Santiago. Hace unos días, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EYEHIT, del Estado, anunció que estaba iniciando un proyecto multimillonario para la construcción de lo que se conoce en la ingeniería moderna como un proyecto de presas hidroeléctricas en cascada, lo único que por gravedad, o sea, no habría que impulsarla como se usa en otras partes. Para eso, lo que era un proyecto que originalmente se llamó Las Placetas, porque se iba a construir un embalse en el lugar de Las Placetas, que es la confluencia de los ríos Bao y Joga, allá en plena sierra de la Cordillera Central. El consorcio que recibió ese contrato por parte del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la empresa brasileña Andrade Gutiérrez y la local dominicana que le sirve de contraparte, OSECOM, dijo que allí se había ya hecho los estudios y diseños para instalar 2 generadores de 47 megavatios de capacidad cada uno en un lago esencialmente para producir energía, y que ese proyecto provisionalmente tenía un costo de 285 millones de dólares. Más tarde, entre el 2005, 2007 hasta el 2012, el consorcio le presentó al INDI y ahora más recientemente a EYEHIT la propuesta de elevar la producción de ese proyecto original si se hacía un segundo embalse aguas abajo de la placeta, para allí enganchar otros 2 generadores y tener entonces 2 generadores de capacidad de 94 megavatios cada uno. Pero no contenta con eso, el último estudio que ha generado Andrade Gutiérrez y su socio OSECOM es el de turbinar también el río Yaque del Norte, más arriba de la placeta, o sea, el Yaque del Norte en las alturas, prácticamente un poquito debajo de donde nace. O sea, el propósito de esto es un proyecto hidroeléctrico en cascada que parta del Yaque del Norte arriba, baje al Bao Pujoga y llegue más abajo. 3 embalses más un contraembalse que elevaría el costo. Bueno, la capacidad instalada, entonces, dice Andrade, es de 300 megavatios. El EYEHIT dice que sería el 50% de toda la capacidad hidroeléctrica instalada en el país, que son 630, o sea, 300 megavatios de potencia en la misma cordillera. Eso no se ha intentado aquí ni en ninguna otra parte de Centroamérica o el Caribe, porque los proyectos de desarrollo hidroeléctrico en cascada son característicos, es ingeniería muy sofisticada para comenzar, y son característicos de países muy desarrollados con mucho capital y, como les digo, con capacidad técnica muy elevada. Ese proyecto, que uno solo costaba 285 provisional, multiplícalo por 3 para que vean que estamos hablando de un proyecto de más de $1.000 millones, pero además para intervenir toda la sierra. Por eso fue desde lo que usted conoce en la sierra hasta la parte más alta, hasta la misma cordillera central, allá en el centro, toda la estribación norte de la cordillera central. Ustedes recuerdan que un proyecto
puro de ingeniería, también hidráulico, de generación, fue el de Barabao Bejucal Tavera, del otro lado de la loma de la sierra, allá en Jarabacoa, la provincia de La Vega, y parte de Santiago. En Barabao Bejucal Tavera, el Banco Interamericano de Desarrollo prestó unos $300 millones para desarrollar también un proyecto hidroeléctrico. Se llegó a ejecutar, eso fue en el siglo pasado, se llegó a ejecutar hasta un 10-15% de ese préstamo y de ese proyecto. Pero la población de los alrededores determinó que no era conveniente para ellos y su futuro ubicar ahí un embalse que le iba a negar zonas de desarrollo turístico y de cultivo para toda la vida. Los embalses de presas inundan, anegan para toda la vida los sitios donde se establece. Y el proyecto, aunque ya tenía campamento, 10% de trabajo hecho, hubo que abandonarlo porque se impuso la necesidad del humano y porque era muy poca la energía que se iba a generar ahí para hacer un sacrificio tan grande a proyectos de desarrollo urbanístico, de cultivos, para el fomento del turismo. Vayan ustedes a ver la zona de Barabao Bejucal Tavera para que vean lo que se ha montado ahí. Un turismo interno intensísimo y muchísimos cultivos, entre ellos granjas de gallinas ponedoras que solo en ese sitio podían operar. Oye, ¿qué le pasó también a la presa de Madrigal? Que estaba proyectada a levantar una presa sobre el río Jaina para suministrar entre 4 a 6 metros cúbicos por segundo al acueducto de la capital. Bueno, también con un préstamo ya aprobado por el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo y con la primera parte del préstamo desembolsado, estudio, diseño, todo listo. Bueno, el Madrigal iba a inundar 80.000 tareas de vocación agrícola y de uso urbano para proyectos de ubicación de todo tipo, agrícola y ganadera. Entonces, cuando se dieron cuenta los residentes de esa parte, de alrededor de Villa Altagracia y más abajo, de lo que iba a pasar, simplemente le plantearon al gobierno que ya el tiempo de ese proyecto había pasado, que no podíamos inundar 80.000 tareas de tierra de esa vocación, pero además una sección importante a la autopista Duarte iba a quedar inundada, y habría que relocalizar la autopista Duarte para que pudiera bordear la presa. Y hubo que abandonar ese proyecto porque los humanos tienen prioridades y las prioridades de los humanos no eran esos 6 metros cúbicos, sino darle uso a esa tierra, ubicar personas, estructuras productivas ahí. Ahora se habla de un dique sobre el río Jaina que puede aportar 2 a 3 o 4 metros cúbicos y no tiene que inundar tanta tierra. La racionalidad se impuso ahí, como se impuso en la decisión. Pero es una locura intervenir la cordillera central para hacer 3 embalses en Cacao, a un contraembalse. Invertir unos $1.000 millones con una empresa con serios problemas económicos financieros, como es Andrade, allá en Brasil, de donde es origen, llevada a los tribunales y condenada por haber intervenido en asuntos que estaban contra la ley en ese país. Aquí es la que está construyendo la presa de Montegrande. Tiene 10 años y no acaba de concluirla. A nosotros nos luce que Andrade se ha aprovechado de la debilidad de nuestras instituciones, porque en este caso, oigan lo que está pasando, es YEGIP, que no está facultada por ley para ser promotora de proyectos de naturaleza, que no tiene capacidad de supervisión para ser una contraparte eficiente del Estado en una obra de ese tipo, ha suplantado al INRI, que existe desde el inicio de la década de los 60 y que ha sido la contraparte eficiente de todos los proyectos de empresas grandes que se han hecho en el país.
por esas cosas que pasan y que después se entienden cuando pasa el tiempo por qué se hace. El Yejit es una empresa rentable, obtiene una gran cantidad de dinero de la comercialización, venta y cobro de la energía hidroeléctrica. No está comprometida por ley a pagar el principal intereses de toda la inversión que hizo el Estado para construir las hidroeléctricas. Es el Estado que la paga del presupuesto. Por tanto, los resultados de la venta de energía le ingresan sin gastos, los gastos administrativos de facturar y cobrar. Tiene capital, pero el Yejit tiene muchísimo dinero que puede emplear en otro tipo de prioridades. Aquí hay varias presas que le hace falta generación, hidrogeneradores adicionales, como es el caso de Sabaneta, como es el caso de Atillo, como es el caso de Rincón. Porque aquí nos damos a la tarea de lo que está a la puerta, que es factible, abandonarlo para irnos a otra cosa. ¿Saben lo que puede hacer el Yejit? Buscar la manera de recuperar Aguacate, una presa que tiene 2 generadores de 30 y pico megavatios, que está sedimentada y fue inaugurada hace unos años nada más, porque no se tomaron las previsiones de que en la zona donde se ubicó junto con Higüey, son 2 presas que forman parte de un conjunto sobre el río Nizao, había mucha escorrentía de detritos, árboles, tierra, y se sedimentó. Hoy es una presa que produce, que cuando puede producir, que es cuando cae mucha agua, produce una pequeña porción de energía. ¿Qué debe hacer ella? Limpiar ese embalse, limpiar también el embalse contiguo de Higüey, chequear la sedimentación de las presas para que ese dinero que obtiene se incremente, pero además se invierta en algo seguro, no es una locura como intervenir en la cordillera central desde la sierra hasta la parte más alta de la sierra, toda la estribación de la cordillera central. Ahí están desarrollos turísticos ya en proceso, ahí están los más hermosos y mejor conservados bosques del país. En la misma placeta hay como 5 proyectos hoteleros medios. En la sierra es el único lugar donde mejor se ha concebido e instalado empresas boscosas de esas que cultivan bosques para corte porque son capaces de reproducir y hacerlo con eficiencia. Como usted cosechar, entonces usted va a sacrificar a todo eso y a la belleza que tiene este país de solo 48.000 kilómetros cuadrados, donde debiéramos estudiar cada paso que se vaya a dar para cada presa. Aquí tenemos 36 presas, 23 de ellas grandes, porque tienen más de 15 metros de altura. Esas presas son muy importantes, es verdad, la mayoría de ellas, las que fueron estudiadas, diseñadas y ejecutadas de manera eficiente, otras no, como Palomino, Pinalito, que son de hidroeléctrica, y cuando usted va a ver esa Palomino inició con un presupuesto de 130 millones de dólares y terminó en más de 500 millones de dólares para producir energía solo en las horas pico. Porque esa es la otra. Ningún hidrogenerador del país se puede encender de día, porque es un perjuicio para la nación. Porque de día el agua que se turbina entra al torrente del río y baja rápidamente al mar sin poderse usar ni para riego ni para consumo humano. Porque las presas en un país muy alojado, pequeño, con pendientes muy pronunciadas, tienen que ser esencialmente administradas
si es para producir energía en las horas nocturnas, para que cuando se turbine el agua en la noche y se lance al cauce del río, esté pasando por los sitios donde ella se puede usar para riego y para consumo humano antes de que vaya al mar. Por eso, de esos 630 megavatios que hoy se hace referencia en Yejí, solo se ha podido disponer en firme en algún momento unos 150, y siempre de noche, de 6 a 12 o a 3 o 4 de la mañana, porque es la única forma recomendada por los diseñadores, no ni siquiera por políticas locales, por los diseñadores de esa presa, de usarla de manera que no cause daño a la economía, como es restarle agua potable a los humanos, como es restarle agua para riego a los humanos. Porque las obras físicas tienen que ser planeadas para uso humano, no para otra cosa. Entonces, si no surten ese efecto, no tiene sentido. A mí me parece que si la presa de las placetas, así como fue originalmente planteada allá en las placetas, se hubiese hecho en la década de los 90 u 80, quizás estuviera ahí. Porque desde entonces se han creado muchos intereses, se han movilizado muchos humanos. La cordillera fue en gran medida protegida. Si el obispo Roque Adame, que es el protector de la sierra, estuviera vivo, pudo haber encabezado perfectamente las marchas esas que se dieron en Santiago hace 2 semanas, que inundaron las calles de Santiago, de una asociación que defiende a la sierra y que dice que esas obras son inoportunas, inadecuadas, perjudiciales para la sierra y para los que residen allí, ya, y para los proyectos que allí hay. Y en efecto así es. Usted no puede inutilizar para toda la vida, una sierra que ya es una de nuestras principales reservas boscosas y uno de los lugares más bellos que hay en el país. Eso solamente oportunidades de negocios pueden explicar una cosa como esa. Solamente la búsqueda de negocios puede explicar una cosa como esa. Y yo creo que hacen bien los residentes de la sierra con plantarse, lo mismo que todo Santiago, que toda autoridad y personalidad de peso de Santiago haría bien con plantarse e impedir que este despropósito materialice, porque esto es un despropósito sin duda alguna. Entonces yo creo que tiene sentido que la comunidad de la sierra se movilice, que tiene sentido que procure que todo Santiago se incorpore a esa movilización y que el Cibao lo haga también. Y una cosa que queda como experiencia: miren, no todos los ríos son embalsables. Aquí tenemos ya 36 presas en 48.000 kilómetros cuadrados. Debemos ser la nación de más presas por kilómetro cuadrado de toda América. De más presas por kilómetro cuadrado de toda América. ¿Saben lo que dicen los expertos? Y esta sí es lamentable. Que el 80% del agua embalsada del país, con todo y que les digo que las hidroeléctricas solo pueden turbinar agua embalsada de noche, tarde, para que se pueda usar, que el 80% de esas aguas van a parar al mar sin uso eficiente. De las aguas embalsadas de los ríos del país. Entonces, aquí llegó el momento de que el gobierno y todas nuestras instituciones pensantes, estudios, hagan una parada y creen un órgano que determine cuál es la prioridad del país para construir presas. ¿Cuáles deben hacerse? Como por ejemplo, hay una o dos que se caen de la mano. Una sobre el río Chabón, para que le suministre agua potable a la provincia de la Alta Gracia y a la Romana. Hasta ahora eso no se ha podido hacer porque injustamente el Central Romana cree
que si embalsan el Chabón aguas arriba, su marina va a sufrir. No es verdad. Y eso está estudiado por el INDRI. Lo que sí es cierto es que el agua salina que ellos toman, fundamentalmente a la provincia de Altagracia, que suministra agua salina a todos los desarrollos turísticos que ustedes conocen, desde Punta Cana hasta Carcara y más allá, todo es con agua subterránea, ya salinizándose, porque se están agotando las aguas subterráneas, que todo eso se beneficiaría con una o dos presas que son necesarias en la región y que el Estado incluso debe interesar a los empresarios turísticos de la zona para que conjuntamente con el Estado las hagan, porque si pues, hay otra presa que está proyectada que puede suplir agua no solamente a la Altagracia y a Romana, sino también a Atomayor y a San Pedro de Macorís. Hablando de obras que sí se caen de la mata. Estamos hablando del Alto Yuna, la presa que está, parece indicada no solamente para regular el Yuna aguas arriba, sino también para mandarle agua potable a la capital desde allá que se estudie eso, que parece que ser la única presa en altura que debe ejecutar y que está pendiente en el país. Y hay otras. Hay una que está planteada ahí en la línea, allá abajo, sobre el río Guayubín, para incrementar la cantidad de tierra bajo el hielo de la línea. Pero además, ¿quiere energía hidroeléctrica más, Yejí, que monten paneles solares en los lagos de la presa? Y les aseguro que tienen más energía que los 300 megavatios. Allá, por ejemplo, en Monción, en una zona semidesértica, usted la planta de paneles solares sobre el agua, sin afectar a nadie, y usted obtiene una cantidad enorme de energía. Lo mismo puede hacer con Tavera Abajo, lo mismo puede hacer con Rincón, lo mismo puede hacer en Atillo, lo mismo puede hacer en Sabalayegua, en Valdesia, y allá arriba, en Higüey y Aguacate. O sea, hay muchas formas de producir energía sin tener que entrar a una zona sumamente peligrosa como es la intervención de la sierra y la cordillera central. Eso es lo que queríamos decir hasta este momento aquí en el programa Tiempo Medido de don Orión Mejía. Muchas gracias por su atención. Regresamos mañana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Gaby Rose le damos la bienvenida a una Navidad bonita, cargada de detalles y regalos para llevar abrazos en forma de nuestras cositas bonitas. Ven a visitarnos en la avenida Rómulo Betancourt, 1306, Plaza Bellavista Center, segundo nivel. Síganos en las redes, Gaby Rose RD. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria,
buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Mis amigos televidentes, su programa Baluarte de la Verdad, por Teleradio América, canales 12 y 45. Mi amigo Miguel Solano y Abraham Fortuna, estaremos siempre aquí con ustedes. Díganle a sus amigos que nos vean cada domingo a las 5 de la tarde, Baluarte de la Verdad. No se lo pierda. Esto es una universidad del saber. Nos vemos en la próxima. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias celebra el bicentenario de la independencia efímera, declarada por José Núñez de Cáceres el 21 de diciembre de 1821. Hace 200 años, dominicanidad gloriosa, dominicanidad resistente, dominicanidad siempre, Dios, patria y libertad. Patria hermosa siempre será, tú nada temes, no te detienes. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además